Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Python. Mi nombre es Rubén Manrique, yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Sergio Arboleda. Para mí es un placer ser su tutor en este primer curso de la línea de Python, que es el curso de Introducción a este lenguaje. El propósito de esta primera lección es hacer la introducción a qué es un lenguaje de programación, qué es Python, las características principales de este lenguaje que lo hacen sobresalir sobre el resto y también cómo va a ser la estructura de este curso. Vamos a finalizar esta lección explicándoles cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para el curso y qué ustedes van a tener que descargar, el proceso de instalación para que empecemos las lecciones ya hands-on a partir de la siguiente. Bueno, vamos a empezar explicando qué es un lenguaje. Antes de entrar a explicar qué es Python y como lenguaje de programación, me gustaría darles una idea de qué es un lenguaje. En general, un lenguaje es un conjunto de elementos que nos permite expresarnos y comunicarnos con otros entes, ya sean personas, animales, computadoras. Entonces hay diferentes tipos de lenguaje. Nuestro lenguaje natural con el cual nos expresamos es el español, el castellano, con el cual nos podemos comunicar con otras personas. Pero hay otros tipos de lenguaje, incluso hay lenguajes biológicos, donde a través de otros mecanismos, como ya enzimas o procesos biológicos, las diferentes partes del cuerpo se comunican. En general, cualquier lenguaje tiene dos elementos principales: un alfabeto que contiene los lexemas, como nuestro lenguaje natural, las letras A, B, C, D, E. Y adicionalmente tenemos un conjunto de reglas sintácticas que se representan por una gramática que nos especifican cómo construir de forma correcta estas palabras. Entonces, bueno, ya sabemos que es un lenguaje. Ahora miremos qué es un lenguaje de programación. La principal diferencia es que el lenguaje de programación permite la comunicación del hombre con la máquina. ¿Para qué? Para controlar su comportamiento físico y lógico. Eso es un lenguaje de programación. Y hay diferentes lenguajes de programación abiertos y de uso libre para que nosotros seamos capaces de construir programas que permitan controlar ese comportamiento de los computadores. Entonces, uno de esos lenguajes de programación es Python, y Python tiene dos características que hacen que sobresalga sobre el resto de lenguajes de programación que existen. El primero es que tiene una curva de aprendizaje muy rápida y tiene, segundo, todas las potencialidades de los otros lenguajes de programación. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a empezar por las características de Python. El creador de este lenguaje fue Guido van Rossum en el 80, pero su primera versión fue publicada hasta 1991. Y el propósito de este lenguaje de programación fue tener todas las características de un lenguaje moderno, pero cuya curva de aprendizaje fuera muy rápida. Python es un lenguaje interpretado. Hay dos tipos. En general se pueden clasificar cualquier lenguaje de programación entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Un lenguaje interpretado es convertido al lenguaje de máquina, es decir, al lenguaje que entienden los computadores a medida que es ejecutado. Mientras que un lenguaje compilado primero se construye un archivo intermedio que es la compilación a código máquina previo a su ejecución. El lenguaje interpretado generalmente son mucho más rápidos, ya que a medida que se están ejecutando va haciendo esa transformación a este lenguaje de máquina. Aparte, Python es un lenguaje multiparadigma, y esto es a lo que me refería cuando hablaba anteriormente, que es muy potente porque permite múltiples estilos o maneras de programar. Usted no tiene que enfocarse en una sola. Si usted conoce mejor una que otra, usted puede irse por esa línea o ese estilo de programación. Si usted conoce muy bien programación orientada a objetos, que es uno de esos paradigmas donde modelamos el mundo a través de clases y métodos e instancias de esas clases, pues podría utilizarlo en Python. Si usted es más del estilo procedimental, donde define funciones que van a tener un comportamiento específico, pues puede ir también por esa línea o estilo de programación. Y también tiene un estilo que es muy dado para la programación científica, que es la programación funcional, donde usted define funciones matemáticas y tiene algo que vamos a ver más adelante, que es el cálculo lambda. Es algo que facilita mucho la programación de funciones matemáticas. Entonces, bueno, básicamente Python permite que usted programe en uno
o en una combinación de estos paradigmas, y eso lo hace tan potente. Finalmente, Python es de tipo dinámico. Eso quiere decir que cuando declaramos una variable no es necesario decirle qué tipo va a ser esa variable. Todavía no hemos explicado variables, pero es importante que ustedes sepan que es de tipado dinámico. No necesitamos declarar el tipo de variable cuando estamos programando, lo que él se adapta a medida que se va ejecutando el programa. Él infiere cuál es el tipo más apropiado a medida que vamos ejecutando el programa. Y esas son las características principales de Python que lo hacen realmente un lenguaje de última generación muy empleado. Es el más empleado a nivel científico para análisis de datos y también para programación matemática. Pero eso no quiere decir que solo sea ese su nicho de trabajo. También existen muchos plugins, muchos frameworks como de Django que permiten extender a Python para el desarrollo de aplicaciones web, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el estilo de este curso? Este curso va a contener un conjunto de lecciones que se van a dividir en dos módulos principales. El primer módulo va a ser programación estructurada, donde vamos a ver qué es una variable, los tipos de variables, cómo hacer casting entre variables. Luego vamos a explicar flujo, cómo hacer estructuras de control, cómo vamos a hacer ciclos y cómo eso nos permite construir programas para resolución de problemas. También vamos a ver en un segundo módulo, el segundo gran componente de este curso, que es programación orientada a objetos, cómo podemos programar bajo este paradigma de programación utilizando Python. Vamos a tener que ver qué es una clase, qué es un método, cómo instanciamos y cómo podemos modelar el mundo o podemos resolver un problema bajo este paradigma de programación. El formato del curso está dado por lecciones. Va a haber unas clases teóricas como esta que es la primera clase del curso. Luego vamos a ver cada uno de los elementos del curso a través de videos. Yo voy a explicar la teoría. Vamos a hacer también ejercicios hand-on y ustedes van a tener que demostrar que aprendieron las habilidades necesarias mediante ejercicios que van a ser publicados en nuestra aula virtual. Adicionalmente, todo el material de la clase va a ser publicado en la aula virtual para que sea de acceso para ustedes en cualquier momento. También vamos a tener un proyecto del curso. Todos los valores porcentuales, tanto de las tareas como del proyecto, van a ser publicados en el aula virtual. Finalmente, para terminar esta lección, les quiero mencionar cuál va a ser nuestro entorno de desarrollo. Nosotros vamos a utilizar, por supuesto, Python. Ya les voy a mostrar cómo hacer el proceso de descarga y la instalación sobre su sistema operativo, pero también vamos a necesitar un entorno de desarrollo que nos permita o nos facilite la programación sobre Python. Vamos a utilizar Visual Code, que es un entorno de desarrollo libre con muchas herramientas. Los vamos a ver a lo largo de este curso. Estoy dejando los vínculos para su descarga en el material de esta presentación. También les dejo una guía de instalación para Python para que puedan hacer el proceso de instalación y vamos a tener que utilizar una de sus extensiones para que sea capaz de interpretar el lenguaje Python. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tienen que hacer es ir a la página de Python, python.org, a la sección de descargas. Inmediatamente ustedes van a ver el vínculo para descargar la última versión de Python. Vamos a utilizar en este curso la versión 3.7. Ustedes pueden utilizar cualquier subversión de la 3.7, ya sea la 3.2, la 3.3 o la 3.4, que es la última a la fecha de construcción de este video. Simplemente le dan en descargar. Una vez descarguen el instalador, lo que van a hacer es ejecutar el instalador y seguir los pasos de instalación que les recomiendo. También vamos a necesitar como les mencioné, el Visual Studio Code. Está para diferentes plataformas, Windows, Linux y Mac. Eso quiere decir que es multiplataforma. Yo en este caso tengo Windows, por lo tanto debería instalar la versión para este sistema operativo. Una vez ustedes lo descarguen, siguen el mismo procedimiento que para la instalación de Python. Abren el instalador y ustedes siguen los pasos del instalador. Realmente el proceso de instalación es muy sencillo. Ya en el próximo video vamos a ver
cómo nosotros adecuamos ya, una vez ustedes tengan instalado Python y Visual Studio Code, cómo podemos hacer el match entre el entorno de desarrollo y el lenguaje de programación. Finalmente, para verificar que ustedes tengan bien instalado la versión de Python, tienen que ir al shell de Linux o de Mac o al CMD de Windows y tipear Python version. Si Python les quedó correctamente instalado, cuando ejecuten este comando en el shell o en el CMD, tienen que ver la versión que ustedes instalaron de Python. En este caso yo tengo instalada la versión 3.7.3, que es una subversión anterior a la actual, pero con la que ustedes instalen 3.7 es suficiente. Bueno, eso fue todo por la primera lección y los espero en el siguiente video del curso de Introducción a Python. Muchas gracias.